Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aporte gradual a la seguridad social. FEDesarrollo presentó un documento con propuestas en materia de reforma laboral. Contemplan que el descuento para pagar la salud de los trabajadores sea escalonado. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, nos acompaña esta noche para explicar todas estas fórmulas. La defensa de la actividad minera. La Asociación Colombiana de Minería explicó hoy las cifras sobre el gran aporte que deja este sector al país y a las regiones de nuestra nación. También todas las reflexiones hacia el próximo gobierno. Hablaremos con Juan Camilo Nariño, presidente de esta agremiación. La expansión de EasyFly. Esta aerolínea acaba de anunciar más recursos para aumentar su flota de aviones y lograr un aumento sustancial en la movilización de pasajeros aquí en Colombia. Juan Fernández nos trae todos los detalles en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de la reforma laboral que requiere el país y que a juicio de muchos expertos debería considerarse y debería ser tal vez una prioridad del próximo gobierno. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, buenas noches, un saludo muy especial, encantado de estar con ustedes otra vez. Anoche, doctor Mejía, le comentábamos a nuestros televidentes que Colombia lideraba el ranking de los países de la OCDE con mayores niveles de desempleo. ¿Por qué no hemos podido resolver este problema? ¿Por qué no podemos bajar del 10%? Pues Víctor, justamente porque tenemos problemas estructurales que traíamos antes de la pandemia. Usted recordará que en el 2019, cuando estábamos en un año relativamente normal, la tasa de desempleo en Colombia estaba en el 10,6%, ya estábamos en 2 dígitos. Eso naturalmente se profundizó con la llegada de la pandemia, pero fíjese que a pesar de las buenas cifras económicas y ese crecimiento del 8,2% en el primer trimestre de este año, como usted bien lo dice, la tasa de desempleo todavía está en el 12%. Tenemos 3 millones de desempleados, cerca de 11 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo y alrededor de 14 millones de colombianos ocupados que están en la informalidad. Así que esto muestra que nuestro mercado laboral está mal regulado y mal diseñado. Ese tema de la informalidad es tema de preocupación en muchos sectores, porque va ligado a las pensiones, a la seguridad social, gente que puede tener ingresos, pero que está, digamos, descubierta por otros lados. ¿Cómo podemos vencer esa informalidad para que los empleos que se generen sean con todas las de la ley? Justamente, Víctor, ahí está el núcleo de nuestras propuestas que hemos lanzado el día de hoy sobre reformas urgentes al mercado laboral. La primera, como usted lo mencionaba en la introducción, es tener unas tasas progresivas, escalonadas de cotización a la seguridad social en salud. ¿Qué pasa hoy? Una persona que gana 1 millón de pesos como independiente, el Estado le pide que aporte cerca de 290.000 pesos para ser formal. Esto incluye la cotización a salud, a pensiones y a riesgos laborales. ¿Qué pasa para una persona de 2 salarios mínimos? La cotización es exactamente la misma, 290.000 pesos. Y para 2.5 salarios mínimos, también 290.000 pesos. Lo que quiere decir esto es que una persona que gana un salario mínimo aporta exactamente el mismo valor que alguien que gana 2.5 salarios mínimos, que es 2.5 veces más. Eso claramente no es un buen esquema, porque eso incentiva justamente a permanecer en la informalidad. La gente prefiere estar en el régimen subsidiado de salud, no ahorrar para su vejez y quedan completamente desprotegidos del sistema de protección social. Por eso creemos que una de las propuestas importantes tiene que ver justamente con este pago escalonado. ¿Y cómo sería esa? A eso le llaman también la progresividad, ¿no? Tener unas tarifas distintas por nivel de ingresos o de salarios. ¿Cómo sería? De pronto, no sé si tienen algún planteamiento en particular. Tal cual, Víctor, como usted lo menciona. Mire, el punto es, tenemos unas tarifas progresivas, la propuesta, en donde arrancaríamos con 0 contribución para todas las personas ocupados, asalariados, independientes que ganan un salario mínimo o menos. No hay que olvidar que en Colombia la mitad de los ocupados ganan menos de un salario mínimo. Para todos ellos no habría contribución o efectivamente la tasa sería 0. De ahí en adelante empezaríamos con una tasa pequeña, marginal, que llegaría hasta niveles cercanos al 9%, pero solamente para personas con muy altos ingresos, 25 millones de pesos mensuales o más. Así que no tendría costo fiscal, pero cambiamos las cargas, garantizando que las personas más pobres de menores ingresos no tengan con qué contribuir a salud, como en la práctica está ocurriendo actualmente. Doctor Mejía, ¿y eso sería posible? ¿Qué habría que hacer para que una reforma de estas pueda pasar?
Pues mire, naturalmente, Víctor, esto requiere una reforma a la Ley 100 del 93, a la ley que crea todo el sistema de seguridad social en Colombia. Y déjeme, le cuento el otro elemento que nosotros estamos planteando. No es solamente este pago escalonado, sino que también le permitamos a los colombianos que puedan cotizar a pensiones para ese ahorro durante la vejez por valores inferiores a un salario mínimo. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que usted no puede ahorrar o cotizar a la seguridad social si no tiene ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. Eso va en contravía de nuevo de la realidad del mercado. De nuevo, 11 millones de colombianos ganan menos de un salario mínimo. A ellos les estamos diciendo en el diseño actual, ustedes no pueden ahorrar para la vejez. Creo que eso no es el modelo que queremos. Ojalá se les permita abrirle la puerta de la oportunidad justamente que puedan ahorrar para la vejez, para que cuando llegue la vejez, junto con la propuesta que discutimos la semana pasada, tengamos un pilar universal, pero además el ahorro individual de las personas que se han esforzado a lo largo de su vida. Pero permitir hacer cotizaciones por debajo del salario mínimo no es precarizar el mercado laboral, no es incentivar a que los empresarios que tienen empleados con salarios superiores pues tengan como un incentivo para crear puestos de trabajo, despedir a gente para contratar a otras con menores condiciones laborales. Mire, Víctor, una realidad del mercado colombiano, de nuevo, es que 11 millones de colombianos ya ganan menos de un salario mínimo. A ellos les estamos diciendo en el modelo actual, ustedes no pueden ahorrar para la pensión. No nos importa, queremos que ganen más de un salario mínimo, no lo pudieron hacer, lo siento, ustedes no pueden ahorrar para la pensión. Nosotros les estamos diciendo, démosle la oportunidad a esta gran mayoría de independientes, estamos hablando especialmente de independientes, no asalariados, que si quieren ahorrar para la vejez lo puedan hacer. No puede ser que el Estado les diga, ustedes no pueden ahorrar porque no tienen ingresos a un salario mínimo. Ahora bien, la preocupación que usted menciona que también es válida para los asalariados. Esto también requiere un fortalecimiento de los inspectores laborales, porque cuando entre en funcionamiento esta propuesta de reforma, naturalmente una cosa que tiene que hacer el Estado es verificar que los asalariados que actualmente están en contrataciones, ya sea a tiempo indefinido o a través de contratos de prestación de servicio, no vayan a haber deteriorado sus niveles de ingreso. Naturalmente es un tema fundamental desde el punto de vista de la supervisión que debe hacer en cabeza el Ministerio de Trabajo y Protección Social. ¿Tienen ustedes otras propuestas adicionales a estas, doctor Mejía? Porque hay muchos otros problemas en el mercado laboral, ¿no? Un desempleo más alto en las mujeres que en los hombres. A veces las empresas salen a buscar gente para trabajar y no encuentran personas capacitadas para lo que necesitan. ¿Qué otras propuestas tiene FEDesarrollo? Totalmente, Víctor. Estas son las dos propuestas más importantes, pero indudablemente que los problemas van más allá, como usted bien lo menciona. Primero, tema de equidad de género. Nosotros tenemos que garantizar que el país desarrolle un sistema de economía del cuidado que permita que las mujeres que no pueden salir a participar en el mercado laboral porque quieren cuidar a sus hijos pequeños, no tienen dónde dejarlos o tienen que cuidar a adultos mayores, pues justamente sacrifican sus oportunidades en el mercado laboral para poder hacer estas labores de cuidado en el hogar. Muchas veces es preferencia, pero en la gran mayoría de los casos es casi una obligación, en parte por esas inequidades tan profundas que hay en nuestra sociedad. Bueno, desarrollemos un sistema de economía del cuidado que permita para quienes así lo quieran poder salir a participar en el mercado laboral. Y los jóvenes, mire Víctor, la tasa de desempleo de los jóvenes está por encima del 20%. La desazón social parte justamente por ese choque que reciben las personas jóvenes que se preparan, estudian en carreras técnicas, tecnológicas, universitarias y luego no encuentran empleo. La tasa de desempleo está por encima de nuevo del 20%. Esto requiere una reforma sustancial en la forma en la que estamos dándole formación para el trabajo. ¿Cuál es la pertinencia de esa formación? ¿Se están dando las habilidades que requiere el aparato productivo? Claramente no. Y eso requiere justamente una reforma muy importante en la parte educativa, que aprovecho para anticiparle, vamos a estar hablando de eso en las próximas semanas. Doctor Mejía, una última pregunta, muy rápida. Me quedé pensando en el aporte progresivo a salud por el lado del empleado, pero usted muy bien sabe que el empleador, la empresa, también hace un aporte por el empleado, pero con la plata de la empresa, no del salario del empleado. Ese aporte que le corresponde al empresario, a la empresa, a la compañía que me contrata, ¿también se modificaría? ¿Sería progresivo también? Víctor, mire, una cosa muy interesante, y esto pues lo digo con mucho orgullo porque hice parte del equipo de gobierno en su momento que participó en esta reforma en el 2012, que fue una reforma tributaria y laboral, es que justamente eliminó los aportes que hacían las empresas por sus empleados, que era del orden del 8,5%. Eso se eliminó para todas las empresas, excepto las fundaciones sin ánimo de lucro, que tienen trabajadores con salarios inferiores a los 10 salarios mínimos. Así que esa contribución en la práctica ya no existe.
El problema está por las contribuciones que hacen los asalariados por su cuenta o los independientes que tienen que aportar 12.5% de su salario para estar en un régimen de salud al cual podrían acceder a título gratuito. Ah, pues tenía entendido, doctor Mejía, que la empresa también hacía aportes por salud y pensión para sus trabajadores. Seguiremos hablando. Feliz noche. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Ojalá nos puedan invitar para las propuestas que estaremos lanzando la próxima semana. Un abrazo grande. Seguramente con la intención de que sean escuchadas por los candidatos presidenciales. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuánto fueron las exportaciones mineras entre enero y marzo de este año? Es decir, primer trimestre del 2022. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 3.752 millones de dólares y corresponde al valor de las exportaciones mineras colombianas registradas en el primer trimestre de este año. El aumento en este tipo de ventas al exterior fue del 44% comparado con el mismo periodo del año 2021. Este primer trimestre fue el mejor en 10 años en términos de exportaciones mineras desde Colombia. Y a propósito de la minería, la Asociación Colombiana de la Minería presentó hoy un balance del enorme aporte que hace este sector en términos económicos y sociales para nuestro país. Doctor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Nacional de Minería, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Víctor. Muchas gracias. Y un saludo para todos. Doctor Nariño, les estábamos contando sobre las exportaciones mineras a nuestros televidentes. ¿Esta cifra qué tan representativa es cuando la ponemos en el contexto de las exportaciones totales de Colombia y qué tan representativo es el sector para la economía como tal? Pues mire, Víctor, mucho. El haber pasado de un 2021 en donde en el primer trimestre se exportaron 2.600 millones de dólares a, como usted dijo, a pasar a 3.750 millones de dólares, pues es un aumento significativo jalonado por los precios. Pero esas exportaciones lo que significan, Víctor, es que la industria minera puede llegarle a aportar al país este año en materia de rentas y en materia de regalías, si esta dinámica de precios sigue igual, una cifra cercana a los 8.8 billones de pesos. Eso nunca antes en la historia del país había sucedido. Es decir, este año la industria minera le va a aportar a los colombianos en renta y en regalías 8.8 billones de pesos. Quienes critican al sector hablan de sí, se generan unos recursos muy importantes, pero dicen algunas personas críticas que ese sector no genera muchos empleos. ¿Qué cifras tiene usted? Pues mire, esa conversación es una conversación que yo con gusto quiero dar con total tranquilidad, pero además con las cifras. 16.000 personas trabajando de manera directa, y eso si usted lo multiplica por 5, en todos los municipios del norte del país, municipios que no tendrían ese empleo, ¿eso es poco o es mucho? Es el jalonador, el que impulsa esos salarios, esos empleos, las economías locales o no. Y si usted lo pone eso en el ámbito nacional, pues son casi una cifra cercana en toda la industria minera entre empleos directos e indirectos, casi 850.000 familias y personas que trabajan vinculadas a la industria minera. Cuando estamos hablando de minería colombiana, ¿nos estamos refiriendo únicamente a carbón o cómo está compuesta esa canasta? No, sin duda no. Carbón, por supuesto, es muy importante. Y en carbón yo siempre que hago la siguiente aclaración, Víctor, un carbón que tenemos en Colombia muy importante es el del norte del país, que es un carbón térmico que se usa para iluminar casas en muchas partes del mundo y calentarlas en el invierno. Pero también tenemos otro carbón con una conversación completamente distinta a la del cambio climático en la cual estamos inmersos, que es el carbón metalúrgico que se produce en Boyacá, en Cundinamarca, en los Santanderes. Y es un carbón que básicamente se usa para transformarlo y hacer acero y así llevar desarrollo a muchas regiones del mundo que lo necesitan. Y pues por supuesto esas cifras que le doy involucran el carbón térmico, el carbón metalúrgico, somos el tercer exportador de carbón metalúrgico, pero también oro y también níquel, también esmeraldas,
y todos los otros minerales que Colombia produce. Claro, ahora, en la pandemia los precios del carbón se hundieron también, ¿no? Como los de muchos commodities, pero recientemente como que han ganado otra vez terreno y como que hay una demanda otra vez por el carbón. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Mire, eso es una pregunta interesantísima que nos mete en una conversación que es la conversación de la transición energética. Y si el carbón, y en particular el carbón colombiano, juega un papel en esa transición energética. La realidad es que, como lo hemos venido diciendo hace ya un tiempo largo, el mundo va a seguir necesitando el carbón colombiano. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras y las estadísticas del mundo. Y eso se ve reflejado en dos cosas. La primera, en los precios, como usted dice, y segundo, en la demanda mundial de carbón. Déjeme empiezo por los precios. Hoy los precios están en unos niveles más altos debido a la desafortunada guerra e invasión de Rusia a Ucrania. Pero antes de esa invasión, los precios ya estaban alrededor de 160, 200 dólares por tonelada. Déjeme se lo pongo en un contexto. Hace un año eso estaba a 40 dólares por tonelada. Y ese incremento de precios se debe a que las matrices energéticas estaban realmente desbalanceadas y Europa antes de la guerra ya estaba sufriendo por ese desbalance como muchos lo llamaron, un shock energético. Estaban con una enorme preocupación para el abastecimiento energético en el invierno. Y eso es debido a que la implementación de las políticas públicas en materia de cambio climático con una generación eléctrica más limpia, pues no contemplaron al carbón. Y eso generó unos desbalances profundos. En resumidas, el mundo para 2040 va a seguir generando electricidad con carbón en un 26%. ¿Eso significa que se va a contaminar el mundo? No necesariamente, y no es así. Cada vez más los países asiáticos, Japón, por ejemplo, ha implementado unas tecnologías que ellos llaman ultracríticas para poder seguir generando y así balancear las matrices energéticas. Y lo paradójico de todo esto es que en la mitad de toda esta conversación, el año pasado fue el año en el cual en la historia de la humanidad más carbón ha comprado el mundo, 8.000 millones de toneladas. Y en ese juego mundial de la generación eléctrica, pues por supuesto, las 65 millones de toneladas que produce Colombia juegan un papel muy importante para el mundo, pero sobre todo para los colombianos, sobre todo para muchas regiones del país, para muchas familias que derivan su empleo, su sustento y pagan el colegio de sus hijos, como yo lo hago, de la industria minera. Ahora, ¿cuál es la petición o el llamado que hacen ustedes al próximo presidente, el que sea, y particularmente al candidato que aparentemente, según dicen las encuestas, tiene mayores probabilidades en este momento de llegar a la Casa de Nariño, teniendo en cuenta que el doctor Gustavo Petro, pues está en contra de esta actividad, del petróleo y puntualmente, particularmente del carbón? Mire, yo creo que ahí hay una conversación de la transición energética que pues este sector ha venido impulsando, liderando de mucho tiempo atrás. Pero déjeme le pongo esto en una perspectiva más clara. Las políticas de transición energética, las políticas de cambio climático que todos los candidatos están promoviendo, que van a poner, que van a traducir en políticas públicas, y las políticas de seguridad alimentaria que necesitamos todos los colombianos para acceder a alimentos más baratos de manera más sostenible en el tiempo. Esas dos políticas no pueden ir de la mano sin otra política, una política de seguridad y de fomento minero, porque sin una política de fomento minero, los carros eléctricos no tendrían y no pueden tener cobre, cobalto, litio, ni las baterías que se usan, ni las bicicletas que estamos usando, ni las turbinas eólicas, ni los paneles solares podrían existir. Y en la seguridad alimentaria, una seguridad alimentaria sin fertilizantes es inviable y se necesitan minas de fosfatos, de magnesios, de nitratos, fosfatos como Colombia los tiene de manera abundante y de muy buena calidad en el departamento del Huila. Entonces, la coherencia de estas dos políticas, si uno verdaderamente quiere ser coherente y llevar una conversación
a los colombianos en este sentido, pues deben ir acompañadas de la otra política de la cual muchos no quieren hablar, una política de seguridad minera y una política de fomento a la industria minera. ¿Y se puede sustituir fácilmente esta actividad? De un momento a otro, si detenemos la exploración, la explotación carbonífera y de otros minerales, ¿es fácil reemplazarlo? Bueno, pues mire, eso es una pregunta muy interesante. Déjeme se la respondo comparándola con otros sectores económicos. En los últimos años, en promedio, la industria no ha aportado 8.8, que es una cifra coyuntural, sino en promedio ha aportado 5 billones de pesos anualmente al fisco colombiano. Esos 5 billones de pesos alcanzan todos los años para hacer 800 colegios en los municipios del país, para hacer 600 kilómetros de vías doble calzadas, 400 hospitales nivel 2. Es decir, es una cifra muy importante que va derecho a todos los colombianos. Si uno quiere reemplazar esas rentas, el impuesto de renta y las regalías que paga la industria minera, tendría que de un momento a otro multiplicar, por ejemplo, por 6 el agro colombiano y la ganadería colombiana. Tendría que multiplicar por 4 todo el sector de las telecomunicaciones que está establecido en el país, o multiplicar por 7 todo el sector cervecero, todas las fábricas de cerveza, o 16 veces la industria de las confecciones que tanto queremos los colombianos. Y si uno habla en materia, dijéramos, de los impactos económicos que tiene estas comparaciones, pues también habría que tener una conversación honesta en relación del impacto ambiental que tiene multiplicar por 6 toda la agricultura y toda la ganadería en el país, para que pague las mismas rentas, para que pague los mismos recursos, porque sí lo que no podemos tener es una conversación sin los dos lados de la moneda. Si queremos reemplazar un sector económico, es que eso es difícil que suceda. Uno realmente tendría que pensar es en cómo suple esos recursos para poder tener los colombianos los mismos niveles de educación, las mismas coberturas en salud y demás. Para hacerlo necesitamos multiplicar todas esas veces esos sectores económicos. Pues estaremos entonces muy pendientes a si se dan esas conversaciones entre todos estos sectores y los candidatos presidenciales. Muchas gracias, doctor Nariño. Feliz noche, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Ese es el más reciente informe del sector de la minería. Y a propósito de preocupaciones empresariales, los empresarios de los Estados Unidos que están instalados en Colombia se reunieron en las últimas horas con el candidato, precisamente con el candidato Gustavo Petro. ¿Cuáles fueron sus inquietudes? Esto nos contó Ricardo Triana, director del Consejo de Empresas Americanas en Colombia. Pues específicamente el candidato, que fue muy generoso en su tiempo con nosotros, nos comentó al respecto del sector petrolero y minero, específicamente carbón, que iba a mantener la seguridad jurídica, cosa que es una noticia muy buena para toda esta inversión, no solo de estas compañías, sino de toda la inversión extranjera estadounidense reunida en el Consejo de Empresas Americanas. Nosotros tenemos 112 empresas en 17 sectores de la economía que representan un poco más del 7.3% del PIB de Colombia y generan más de 110.000 empleos directos. Pues obviamente preocupados porque sí fue muy tajante en decir que no habría más exploración, o sea, no habría nuevos contratos, pero fue claro en decirnos que se respetarían los contratos actuales de explotación, exploración y minería y que están operando hoy en Colombia. Sí, las empresas americanas, como lo hemos venido diciendo, invierten en los países y específicamente en Colombia vienen invirtiendo hace más de 100 años. En 100 años ha habido 32 presidentes, tal vez. Han hecho inversiones hoy que van para los próximos 50 años, esos son 12 gobiernos más. Total que las empresas americanas sí creen en los países, creen en los gobiernos y dimos un mensaje en ese sentido. Nosotros trabajaremos con el gobierno que venga y nos parece que es importante también que los candidatos conozcan esa voluntad de las empresas americanas de trabajar con el gobierno que venga de una forma
constructiva para sacar el país adelante, como lo hemos hecho en todo este tiempo que llevan las empresas, y el SEA específicamente 60 años que está cumpliendo este año. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos datos muy interesantes sobre la uchuva colombiana. Ya volvemos. Llega Juan Fernández a esta hora de la noche, cargado de noticias empresariales. Juan, bienvenido, adelante con su tema para hoy. Buenas noches, hoy voy a hablarle de aerolíneas y cómo empiezan a mejorar las perspectivas y presentan sus planes, algunas de ellas. El caso, el de la aerolínea regional EasyFly, que para empezar aumentará pasajeros y abrirá nuevas rutas. Todo hace parte de ese plan de expansión de 120 millones de dólares que podrían llegar a representarle a la compañía un incremento en pasajeros precisamente del 70%. Eso es más o menos pasar de transportar 1,4 millones de pasajeros al año a más de 2,5 millones. En cuanto a las rutas, pasarán de 57 a 74, lo que le dará un cubrimiento de 90% del territorio nacional y es llegar también a lugares que no tienen un servicio de transporte aéreo regular de pasajeros. Y en ese tema de las conexiones, parte de la estrategia está en facilitar esas conexiones entre el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. La inversión alcanzará para garantizar 6 nuevos aviones ATR, que son los que usa la aerolínea, que estarán en unos 3 meses en el país y con ellos completar una flota de 24 aviones. Juan, interesante. Y en cuanto a los números de la compañía, ¿cuáles son las proyecciones que tiene EasyFly? Bueno, en números, la compañía espera que sus ingresos pasen de los 317 mil millones en 2021 a unos 589 mil millones este año. Ese nivel de ventas podría hacer que la empresa eleve sus utilidades a unos 60 mil millones de pesos. Y sobre los retos, que es importante también, el principal puede ser el costo de los combustibles, sumado a la devaluación del peso que lo golpea. Ahí en el combustible está uno de los costos más grandes de las aerolíneas. En el caso de EasyFly, es una compañía que consume unos 700 mil galones por mes y cada galón de gasolina ha aumentado casi en 10 mil pesos. Entonces, son estas noticias de nuevas inversiones en el sector de las aerolíneas que tanto sufrió con la pandemia y ahora parece recuperarse. Está muy movido este sector. Juan, gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, volvió a impulsarse en la jornada de hoy. 4.054 pesos con 71 centavos, subió más de 20 pesos. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, tuvo una caída del 2,53%, se ubicó al cierre por debajo de los $110 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.125.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 2,73%. La acción más valorizada fue la del Grupo Sura, con una ganancia del 3,19%, y la acción que más cayó fue la de Ecopetrol. Le dieron muy duro hoy, tuvo un retroceso del 6,25%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este datos muy interesantes revelados hoy por el Ministerio de Agricultura. Colombia no solo produce, sino que también exporta uchuvas. Es el único país en el mundo con ambas condiciones a la vez, producir y exportar. En el año 2020, por ejemplo, Colombia exportó 37,8 millones de dólares en esta fruta. Se registraron 7.870 toneladas de uchuvas exportadas. Los envíos tuvieron como principales destinos Arabia, Canadá, la Unión Europea, Rusia, Brasil, Chile y Estados Unidos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.